Virgen da a luz a los trillizos de su jefe billonario inféril, sin haberlo tocado. La vida de Clara transcurre con una sencillez encantadora en un entorno que, a primera vista, parece regido por la rutina y la estabilidad. Ella es una mujer comprometida con su trabajo, siempre atenta a los detalles y dedicada en cada tarea que desempeña. Con una sonrisa cálida y un carácter amable, Clara enfrenta cada día con la determinación de quien sabe que su esfuerzo personal puede marcar la diferencia en un mundo a menudo frío e indiferente. Desde muy joven, Clara aprendió a valorar la honestidad y la integridad. Su naturaleza discreta le permite observar el entorno sin juzgar, analizando las pequeñas cosas que otros podrían pasar por alto. Mientras se mueve con soltura entre reuniones y proyectos, sus compañeros notan la calma que irradia, una serenidad que inspira confianza. En el mismo edificio donde Clara trabaja, se encuentra Eduardo Montenegro, un hombre enigmático cuyos ojos fríos parecen no revelar ningún sentimiento. Eduardo es uno de los ejecutivos más influyentes del país, y su figura imponente y su porte seguro lo hacen destacar en cada ocasión. Su reputación como empresario de éxito se ve contrastada por su aparente rechazo a involucrarse en relaciones personales profundas. Sin embargo, tras esa fachada de indiferencia, se oculta un dolor profundo que pocos conocen. Eduardo ha batallado durante años con la frustración de no poder cumplir su sueño de ser padre. Su lucha contra la infertilidad le ha dejado cicatrices emocionales y le ha enseñado a proteger su intimidad a ultranza. Cada jornada en la oficina se vive como una batalla contra un destino implacable, y la dureza que exhibe es, en realidad, una coraza erigida para esconder su vulnerabilidad. Una tarde cualquiera, mientras el sol se despedía en el horizonte y las luces del edificio se encendían suavemente, Clara se encontró con Eduardo en el pasillo del vestíbulo. Ella lo saludó con respeto, pero el ambiente entre ellos se impregnó de una tensión silenciosa, como si el destino hubiera preparado un encuentro sin palabras. «Buenos días, señor Montenegro», dijo Clara con voz serena, sosteniendo una carpeta con documentos importantes. «Buenos días, Clara», respondió Eduardo, apenas esbozando una sonrisa antes de continuar su camino. «¿Cómo va todo hoy?». El intercambio fue breve, pero en esos pocos segundos se percibió un destello de humanidad en el rostro del hombre que, en público, rara vez se permitía mostrar emoción. Clara, por su parte, se quedó con la sensación de que detrás de aquella mirada distante se escondía un alma herida, alguien que luchaba en silencio contra sus propios demonios. A lo largo de los días, los encuentros fortuitos se volvieron algo habitual. En reuniones informales, en el ascensor o en la sala de descanso, cada conversación, por breve que fuera, dejaba en el ambiente una chispa de complicidad. Clara empezó a notar que, a pesar de la rigidez de Eduardo, había momentos en que sus palabras eran sinceras y su tono, a veces, suave. Una tarde, mientras revisaban juntos algunos documentos en una sala de conferencias, Eduardo dejó escapar una confidencia sin proponérselo. «A veces, me pregunto si mi vida tendría otro sentido si pudiera ver reflejado en alguien el anhelo de ser padre», murmuró, casi para sí mismo. Clara lo miró, sorprendida por aquella revelación inesperada. «Con cuidado», replicó. «No creo que deba perder la esperanza, señor Montenegro. A veces, el destino tiene maneras misteriosas de sorprendernos cuando menos lo esperamos». El silencio que siguió fue cargado de significado. En esa pausa, el murmullo de la ciudad se desvaneció, dejando solo el eco de una posibilidad que ninguno se atrevía a nombrar. La sinceridad en la voz de Eduardo contrastaba con la imagen inquebrantable del hombre intocable que siempre había mostrado. A medida que pasaban las semanas, las interacciones entre ambos se volvieron más frecuentes y llenas de matices. Clara comenzó a ver en Eduardo no solo al empresario reservado, sino a un hombre que, a pesar de sus reservas, ansiaba una conexión real. Eduardo, por su parte, empezaba a reconocer en Clara la empatía y la comprensión que tanto le faltaban en su vida. «A veces, la rutina nos impide ver la belleza en lo cotidiano», comentó Eduardo durante uno de esos encuentros, mirando por la ventana mientras el sol se ocultaba. «Creo que todos merecemos una segunda oportunidad para ser felices». Clara asintió, sintiendo que esas palabras abrían una puerta hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza.
La historia de dos vidas tan disímiles se entrelazaba en un vaivén de emociones y silencios, dejando al descubierto la fragilidad y la fortaleza de cada uno. Mientras la tarde se tornaba en noche, ambos quedaron con la sensación de que aquello era solo el comienzo de un camino lleno de misterios por resolver, una invitación a descubrir lo que el destino había reservado para ellos. Dejando la historia en un punto de inflexión, abierto y esperanzador, que anticipa nuevos y decisivos encuentros en el horizonte. La atmósfera que se había encendido con la sutil conexión en el vestíbulo de la oficina quedó atrás, dando paso a un giro inesperado en el destino de ambos. Sin que ninguno sospechara la magnitud de lo que se avecinaba, la vida de Clara y la de Eduardo tomaron rumbos paralelos dentro de los pasillos de un hospital. Clara acudía a sus citas rutinarias con la doctora Molina, una especialista amable y atenta, para mantener bajo control su salud. Mientras tanto, Eduardo se presentaba en el mismo centro médico en busca de la esperanza perdida, revertir la situación que le había impedido ser padre. En uno de esos días en que el destino se empeña en retorcer la realidad, una cadena de eventos desafortunados se desencadenó. En una sala blanca, donde la precisión y el cuidado deberían imperar, ocurrió un error de magnitud inesperada. Durante una de las visitas de Clara, mientras esperaba su turno para ser atendida, el personal del laboratorio cometió una confusión imperdonable. Al mismo tiempo, en la sección de tratamientos de fertilidad, Eduardo se encontraba sometido a un procedimiento experimental que, una vez más, no arrojó los resultados deseados. El caos se instaló de manera silenciosa. Una equivocación en la identificación de las muestras, un fallo en la etiqueta y una desconexión en el protocolo de seguridad hicieron que las pruebas de ambos se cruzaran en un instante irremediable. Mientras los técnicos revisaban sin percatarse la anomalía, el destino sellaba un compromiso que ninguno podría haber previsto. Una mañana, tras la jornada, Clara fue llamada a una sala de espera para discutir unos resultados anómalos con la doctora Molina. Con el rostro pálido y una mirada llena de incertidumbre, Clara se encontró frente a la profesional médica. Clara, hemos notado algo inusual en los análisis. No parece ser un error común, pero debo decirte que los resultados indican la presencia de material genético que no coincide con tu historial, comentó la doctora con voz temblorosa. La inquietud se apoderó de ella. Mientras tanto, en otra parte del hospital, Eduardo revisaba los informes de su tratamiento, cuando una enfermera le informó que se había detectado una discrepancia en los registros. En ese preciso instante, el mundo de ambos se detuvo. Señor Montenegro, necesito que me acompañe a la oficina del director del laboratorio, dijo la enfermera con tono serio, obligándolo a suspender cualquier pensamiento sobre su propia frustración y concentrarse en el inesperado giro de la situación. Ambos, sin saber aún la conexión entre sus destinos, se vieron envueltos en una investigación interna que puso de manifiesto un error monumental. Los responsables del centro se reunieron de urgencia, revisando cada paso del proceso y descubriendo que, en un descuido imperdonable, las muestras de Clara y Eduardo se habían intercambiado. La noticia se propagó rápidamente por los pasillos, y el ambiente se volvió tenso, cargado de confusión y emociones encontradas. En una sala de reuniones improvisada, la directora del laboratorio, visiblemente alterada, explicó a los involucrados lo sucedido. Lamentamos profundamente este fallo. Estamos trabajando para esclarecer todos los detalles, pero debemos informar que se ha producido una mezcla irremediable de muestras. Esto significa que, de manera involuntaria, Clara ha recibido material genético de Eduardo, algo completamente inesperado y sin precedentes en nuestro historial. Las palabras resonaron en el aire, dejando a todos en un estado de asombro. Mientras los técnicos se apresuraban a recopilar datos y establecer un protocolo de respuesta, tanto Clara como Eduardo se encontraban en el epicentro de una tormenta que amenazaba con desmoronar la estructura de sus vidas. En el silencio del pasillo, tras haber salido de la reunión, Eduardo se encontró solo. Con la mirada perdida, habló consigo mismo en voz baja. Nunca imaginé que un simple error pudiera alterar el curso de mi vida de tal manera. ¿Qué clase de destino es este? Poco después, en una sala privada del hospital, Clara, aún con el corazón acelerado, se reunió con la doctora Molina para intentar comprender lo que acababa de suceder. La conversación se tornó en un intercambio de preguntas y respuestas cargadas de incertidumbre.
Doctora, ¿cómo es posible que algo tan absurdo ocurra? ¿Qué significa esto para mí?, inquirió Clara, con la voz temblorosa. No tengo todas las respuestas, pero lo que sí sé es que debemos esperar los resultados de las investigaciones para entender el alcance de este error, respondió la doctora con empatía, tratando de transmitir calma en medio del desconcierto. La revelación no tardó en desencadenar una serie de emociones intensas en ambos. La magnitud del accidente médico abrió una brecha en la existencia meticulosa y ordenada que cada uno había construido. En ese cruce de caminos, la posibilidad de un futuro que nunca antes se había contemplado se presentaba de forma abrumadora, dejando la puerta abierta a nuevas preguntas y desafíos. Mientras los investigadores profundizaban en el incidente, la vida de Clara y Eduardo se entrelazaba de manera insospechada, marcando el inicio de una transformación que cambiaría sus destinos para siempre. El error irreversible había sembrado la semilla de un misterio que aún estaba por desvelarse, abriendo el camino hacia un próximo capítulo lleno de interrogantes, emociones y revelaciones por venir. Meses transcurrieron desde aquel fatídico error, y la rutina de Clara empezó a mostrar señales de una transformación inesperada. Al principio, los cambios fueron sutiles, una sensación de cansancio inusual, náuseas intermitentes y momentos en los que se sentía mareada sin razón aparente. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, las alteraciones en su cuerpo se intensificaron. Los síntomas que al principio parecían simples malestares, pronto se tornaron en señales alarmantes. Una mañana, mientras se miraba en el espejo antes de dirigirse al trabajo, Clara notó que su figura había cambiado y su rostro reflejaba una mezcla de inquietud y sorpresa. Con el corazón acelerado, decidió llamar a la clínica donde había acudido meses atrás, aquella misma que, sin sospecharlo, había sellado su destino. «Doctora, ¿podría agendarme una consulta lo antes posible?», solicitó con voz entrecortada Clara, sintiendo que algo no estaba bien. La doctora Ramírez, reconocida por su empatía y profesionalismo, atendió la solicitud y programó una cita para esa misma tarde. Mientras esperaba en la sala de espera del centro médico, cada minuto parecía arrastrarse en una eternidad. Los murmullos de otras pacientes y el leve zumbido de las luces fluorescentes solo aumentaban su ansiedad. En el consultorio, la doctora Ramírez observó detenidamente a Clara y le realizó una serie de pruebas. Con cada resultado, la tensión en la sala se hacía palpable. Finalmente, tras analizar un ultrasonido, la especialista se quedó en silencio, incapaz de disimular su asombro. «Clara, tengo algo que contarte», dijo la doctora con voz suave, intentando mitigar la tormenta de emociones que ambos sabían que se avecinaba. «Los resultados confirman que estás embarazada». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno inesperado. La alegría habitual de un embarazo se vio ensombrecida por el desconcierto que se apoderó de Clara. Ella parpadeó varias veces, tratando de asimilar aquella noticia que parecía desafiar toda lógica. ¿Embarazada? Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Clara, con la voz temblorosa, mientras su mente luchaba por encontrar sentido a la situación. La doctora, con la mirada llena de preocupación, continuó. «Los exámenes indican que no se trata de un embarazo común. Los indicadores apuntan a la presencia de 3 embriones. Sí, Clara, estás esperando trillizos». El silencio se adueñó del consultorio. El impacto de aquella revelación era demasiado para procesar de inmediato. Los latidos de Clara se aceleraron, y en su interior se gestaba una mezcla de asombro, terror y una inquietud profunda. ¿Cómo podía ser? ¿Qué fuerza había dispuesto tal suceso? En el pasillo del hospital, mientras Clara se recuperaba de la noticia, un técnico del laboratorio se acercó a la doctora Ramírez con una expresión preocupada. La conversación que siguió fue confidencial, pero en esa breve interacción se dejó entrever la magnitud del error cometido meses atrás. «Doctora, hemos encontrado irregularidades en las muestras antiguas», murmuró el técnico, bajando la voz. «Hay evidencia de una confusión que podría explicar este resultado extraordinario». Clara, al escuchar fragmentos de la conversación, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La realidad se mezclaba con la incredulidad, un error médico del pasado ahora tenía consecuencias que jamás imaginó.
Con lágrimas en los ojos, se acercó a la puerta y habló con voz entrecortada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo? ¿Cómo pudo suceder algo tan absurdo? La doctora Ramírez, intentando ofrecerle consuelo, replicó. Entiendo tu confusión, Clara. Estamos investigando a fondo para determinar cada detalle. Es un error inexplicable y sin precedentes, pero lo que sabemos es que tu embarazo se debe a una mezcla accidental de muestras en aquel laboratorio. Las palabras de la doctora no lograron disipar la tormenta de emociones que asaltaba a Clara. La revelación de que llevaba dentro no uno, sino 3 nuevos seres, la llenaba de un miedo inconcebible. Mientras la doctora le explicaba que se realizarían nuevos exámenes y que se contarían con especialistas en casos tan extraordinarios, Clara apenas podía concentrarse en cada palabra. Sentada en una pequeña sala privada, Clara llamó a su mejor amiga, esperando encontrar en ella alguna respuesta o al menos un abrazo reconfortante. Marina, no vas a creer lo que me han dicho, sollozó Clara por teléfono, sin poder ocultar su desesperación. Estoy embarazada y no de 1, sino de 3. Todo es tan confuso, todo es tan irreal. Clara, respira. Debes quedarte tranquila, respondió Marina, intentando ser un pilar de fortaleza a través de la línea telefónica. Yo estaré contigo en cada paso. ¿Te explicaron cómo pudo pasar? Dicen que fue un error del laboratorio, una confusión de muestras, explicó Clara, dejando escapar un suspiro que mezclaba incredulidad y dolor. No entiendo cómo algo tan absurdo pudo cambiar mi vida de esta manera. Mientras tanto, en otro sector del hospital, se murmuraban teorías y se intercambiaban miradas de asombro entre el personal, evidenciando que la noticia había trascendido a otros ámbitos. El error irreversible del laboratorio se había convertido en una verdad ineludible que ahora definía el destino de Clara y habría interrogantes imposibles de ignorar. El ambiente en el hospital seguía cargado de incertidumbre cuando, a kilómetros de distancia, Eduardo Montenegro atendía su rutina en la oficina. En ese instante, su teléfono sonó de forma inesperada, alterando el orden meticuloso de su día. Con manos firmes pero el rostro inexpresivo, contestó sin anticipar lo que estaba a punto de cambiar su existencia. Montenegro, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó con voz medida, intentando mantener la compostura habitual. La voz al otro lado de la línea era fría y formal. Se trataba de un funcionario del hospital que, con tono serio, comunicó una noticia insólita. Eduardo sintió que, en un segundo, el aire se volvía denso, como si cada palabra colgara en un abismo de incredulidad. Durante años, había oído de manera tajante que sus sueños de paternidad eran inalcanzables, proclamados imposibles por expertos y médicos. Ahora, aquella voz le traía un mensaje que desafiaba toda lógica y su ya frágil equilibrio emocional. Señor Montenegro, lamento informarle que ha habido un incidente en el laboratorio. Los resultados de unos análisis recientes indican una coincidencia genética inesperada. Necesitamos que acuda a la clínica lo antes posible, anunció la persona, sin poder ocultar su vacilación. La reacción de Eduardo fue inmediata. Su mente, acostumbrada a la fría precisión de los números y la lógica implacable, se negó a aceptar tan absurda posibilidad. Cerró los ojos por un instante, intentando descartar la idea de que se tratara de algún error o broma macabra. Sin embargo, una punzada en su interior le hacía cuestionar su propia incredulidad. Con voz áspera y llena de confusión, replicó. ¿Una coincidencia genética? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Acaso se ha cometido algún error en el proceso? La respuesta, pausada pero definitiva, dejó claro que no se trataba de un malentendido. Eduardo colgó el teléfono y, sin poder apartar la mirada de la ventana de su lujosa oficina, sintió como su sangre se helaba. El dolor latente de años de frustración se mezclaba con el desconcierto. El hombre que había vivido en la sombra de su propia esterilidad, ahora se enfrentaba a una verdad tan inverosímil que parecía sacada de un sueño imposible. Con el rostro demudado, Eduardo tomó la decisión de ir al hospital. No podía esperar más para comprender la magnitud del error que, sin duda, había cambiado el rumbo de su destino. Al llegar, la atmósfera del centro médico le resultó extrañamente familiar y, a la vez, perturbadora.
Fue conducido a una sala privada, donde aguardaban la doctora Ramírez y varios responsables del laboratorio. Señor Montenegro, gracias por venir, dijo la doctora con voz controlada. Entendemos lo difícil que debe ser esta situación, pero es imperativo que revise estos informes detenidamente. Eduardo tomó asiento, sintiendo cada palabra como una puñalada en su interior. Mientras le mostraban gráficos, resultados y documentos, su mente buscaba desesperadamente algún indicio de error. Sin embargo, todo apuntaba a una realidad ineludible. En un momento de tensa pausa, la doctora añadió: los análisis confirman que el material genético hallado coincide con el suyo. Comprendemos que esto desafía toda lógica, pero la evidencia es irrefutable. La habitación quedó sumida en un silencio abrumador. Eduardo, que había pasado toda su vida aferrado a la idea de la imposibilidad, se vio ahora confrontado con la existencia de algo que nunca imaginó. Fue en ese preciso instante cuando apareció Clara, con el semblante marcado por el pánico y la incertidumbre. Al cruzar miradas, Eduardo percibió en sus ojos la inocencia y el miedo, y comprendió que aquello iba más allá de un simple error de laboratorio. Clara, murmuró él, con voz quebrada, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Clara, luchando contra las lágrimas, apenas pudo articular palabras. No lo sé, Eduardo. Todo se ha vuelto tan confuso. No entiendo cómo un error tan absurdo ha podido cambiar nuestras vidas de esta manera. Ambos se miraron, cada uno buscando en el otro una respuesta, una señal de lo que el futuro podría traer. La verdad, tan inverosímil y dolorosa, se había impuesto sin previo aviso, dejando tras de sí un camino lleno de interrogantes y emociones encontradas. En ese cruce de destinos, la posibilidad de enfrentar juntos la inexplicable realidad parecía la única salida. Necesito ver los resultados de nuevo, exigió, con voz firme, mientras observaba detenidamente cada gráfico y cada cifra mostrada en la pantalla del monitor. Su mirada, fría y calculadora, reflejaba la determinación de un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su existencia. Los técnicos, nerviosos, repasaron la información y confirmaron que los análisis de ADN eran irrefutables. Los 3 embriones coincidían al 100% con el material genético de Eduardo. En ese preciso instante, la lógica comenzó a chocar con un sentimiento incontrolable. La mente de Eduardo, acostumbrada a descartar lo irracional, se resistía a aceptar que algo tan increíble como aquel error, que parecía desafiar todas las leyes, hubiera alterado su destino. Sin embargo, en lo profundo de su ser, su instinto le recordaba una verdad que no podía negar: 3 pequeños corazones latían, y en cada uno de ellos se escondía un reflejo de lo que él jamás pensó experimentar. Afuera de la sala de análisis, Clara se encontraba en un estado de confusión. La revelación la había dejado devastada, el temor a ser catalogada de oportunista y la incertidumbre sobre el futuro la embargaban. Cada vez que recordaba la fría determinación de Eduardo, sentía como el pánico amenazaba con desbordarla. El temor a perder el control de su vida en manos de un hombre tan poderoso se mezclaba con la inquietud de que, a pesar de todo, había algo innegable que los unía. Durante una pausa en el largo interrogatorio, Eduardo se apartó del grupo y se encontró en un pasillo solitario, donde el eco de sus pasos parecía acompañar el murmullo de sus pensamientos. Con el ceño fruncido, murmuró para sí mismo: la ciencia no miente, pero el corazón a veces se niega a escuchar la razón. Un técnico se acercó, con un tono respetuoso, intentando aliviar la tensión. Señor Montenegro, los datos son claros. No hay error en los resultados. Su ADN es la única coincidencia en el estudio. La respuesta resonó en el aire, aumentando el conflicto interno del billonario. La evidencia irrefutable chocaba contra su incapacidad de concebir un cambio tan radical en su existencia. La lógica le dictaba que aquello era un accidente, una aberración del sistema, pero su instinto, implacable y sensible, le recordaba la posibilidad de un milagro personal. Mientras tanto, en la sala de espera, Clara se debatía entre la desesperación y una tímida esperanza. Con voz temblorosa, llamó a Marina, su confidente, para expresar su angustia. Marina, no sé qué hacer. Todo mi mundo se ha puesto patas arriba.
Siento que estoy perdiendo el control. La respuesta de su amiga fue un bálsamo en medio de la tormenta. Clara, confía en ti misma. Aunque ahora parezca caótico, hay una razón para todo. Quizá este suceso te lleve a descubrir fuerzas que desconocías. Entretanto, Eduardo se reunió nuevamente con Clara en una sala privada, donde el silencio se cargaba de significados ocultos. Con voz entrecortada pero decidida, él expresó: Clara, aunque la razón me dice que esto es un error, no puedo ignorar lo que mi corazón siente. Estos 3 latidos, aunque fruto de una equivocación, me hablan de una oportunidad que nunca imaginé. Clara, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, replicó: Eduardo, yo tengo miedo. Miedo de ser juzgada, de perder lo poco que tengo. ¿Cómo podemos enfrentar algo tan inesperado? La respuesta de él fue una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No lo sé, pero estoy dispuesto a buscar respuestas. La lógica puede dictar hechos, pero el instinto nos guía hacia lo que realmente importa. Tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que la ciencia revela y lo que el corazón ansía. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, marcando el inicio de una encrucijada en la que la razón y la emoción se enfrentaban en una lucha silenciosa. El conflicto interno se hacía cada vez más evidente, y el futuro se mostraba incierto, con cada uno sumido en la incertidumbre de lo que vendría. La revelación de la verdad, aunque devastadora, abrió la puerta a una posibilidad insospechada, un camino donde el rigor de la evidencia y el latido sincero de la vida se fusionaban, dejando entrever un destino aún por definir. La calma tensa que se había instalado entre Clara y Eduardo pronto se vio arrastrada a un torbellino mediático. La noticia de aquel accidente en el laboratorio se esparció como reguero de pólvora, y en cuestión de horas, la prensa internacional se hizo eco de lo que parecía un suceso de proporciones inimaginables. Los periódicos, canales de televisión y portales digitales no tardaron en convertir la historia en un espectáculo, donde cada palabra era analizada y cada imagen se amplificaba hasta volverse casi surrealista. En las calles de la ciudad, enormes pantallas y anuncios publicitarios mostraban titulares impactantes: el magnate infértil se convierte en padre milagroso sin contacto alguno, o la extraña paradoja. 3 bebés y un hombre que jamás imaginó la paternidad. Las imágenes de Eduardo, antes símbolo de éxito y seriedad, aparecían recortadas y distorsionadas, reduciendo su figura a un mero chiste en las portadas de revistas y en las redes sociales. Mientras tanto, Clara, la protagonista involuntaria de aquella historia, se encontraba rodeada por periodistas que la acosaban a cada paso. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Una mañana, al salir de su modesto apartamento, Clara se encontró con una multitud de cámaras y micrófonos instalados en la acera. Un reportero se adelantó, con la voz teñida de incredulidad y ansia de detalles. Clara, ¿es cierto lo que dicen? ¿Realmente usted está embarazada de trillizos sin haber tenido contacto con Eduardo? ¿Qué opina de la situación? Con el rostro demacrado y la voz entrecortada, ella apenas pudo responder. No entiendo cómo pudo suceder. Yo solo fui víctima de un error, y ahora mi vida se ha vuelto el centro de una tormenta de críticas. La invasión de la privacidad se convirtió en la norma. Las preguntas no cesaban, teorías disparatadas sobre manipulación genética, rumores sobre conspiraciones médicas y hasta acusaciones de que Clara habría planeado todo para atraer la atención del poderoso empresario. Cada nueva entrevista, cada artículo sensacionalista, añadía más leña al fuego, haciendo que el ambiente se volviera insostenible. En un elegante estudio de televisión, durante un programa especial dedicado a la controversia, un panel de expertos debatía acaloradamente el asunto. Uno de los comentaristas, con tono acusador, afirmó: "Este caso pone en tela de juicio la ética de la ciencia y la integridad de las instituciones médicas. ¿Cómo es posible que se haya cometido tal desatino? ¿Qué dice de nuestra sociedad que una vida tan intocable se transforme en un mero espectáculo mediático?". Mientras tanto, Eduardo se encontraba en su oficina, apartado del bullicio, tratando de recomponer la imagen que durante años había construido con tanto esfuerzo.
con el ceño fruncido y la mirada perdida, murmuró a su asistente. No puedo creer que mi nombre sea ahora sinónimo de escándalo. ¿Qué pasará con mi reputación? ¿Y qué hay de Clara y esos 3 pequeños que ahora dependen de mí? La asistente, intentando ofrecer algo de consuelo, replicó. Señor Montenegro, es un momento difícil, pero usted tiene el poder de enfrentar esta crisis. Las pruebas son innegables y, a la larga, la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, la presión de la opinión pública era implacable. Los medios no daban tregua y, en cada rincón de la ciudad, se hablaba del suceso con asombro y desdén. Los debates en foros y redes sociales se llenaban de comentarios, desde aquellos que mostraban solidaridad hacia Clara hasta los que ridiculizaban a Eduardo, reduciendo su vida a un meme viral. La situación alcanzó su clímax cuando, durante una rueda de prensa improvisada, un periodista osado se atrevió a cuestionar directamente a Eduardo. Señor Montenegro, ¿cómo explica usted que 3 nuevos seres hayan llegado a su vida de la forma en que lo ha sucedido? ¿Acaso cree que esto es un milagro o simplemente una aberración del sistema? Con voz contenida, Eduardo respondió. Aún estoy tratando de comprenderlo. Lo único que sé es que la evidencia es irrefutable. No se trata de un truco ni de un artificio, es la realidad tal como es, por muy extraña que resulte. Las palabras de Eduardo apenas lograron apaciguar el clamor mediático. La historia había trascendido de lo personal a lo universal, y la narrativa del imposible convertido en escándalo se propagaba sin cesar, dejando en el aire preguntas sin respuesta y una incertidumbre que parecía no tener fin. La opinión pública se polarizaba, y mientras unos defendían la integridad del empresario y la inocencia de Clara, otros no perdían la oportunidad de ridiculizar la situación. Al caer la noche, en un pequeño rincón de la ciudad, Eduardo y Clara se encontraron brevemente lejos de las cámaras y los micrófonos, en un café discreto. La tensión era palpable, y entre sus miradas se leía una mezcla de desolación y determinación. Clara, con la voz suave pero firme, dijo. No sé cómo vamos a salir de esto, pero tenemos que encontrar una forma de enfrentar lo que viene. No puedo soportar ver cómo se destruye mi vida. Eduardo asintió, con el dolor reflejado en sus ojos, y agregó. Tendremos que luchar, aunque el mundo se ría de nosotros. La verdad nos pertenece, y algún día, quizás, logremos que se reconozca lo que realmente somos. La situación había alcanzado un punto crítico y la presión externa parecía no tener fin. Mientras las cámaras seguían documentando cada paso y las opiniones se disparaban en todos los medios, Eduardo decidió que era momento de tomar cartas en el asunto de manera definitiva. Con la mente aferrada a soluciones concretas, convocó una reunión privada con Clara en su lujosa mansión, lejos del alboroto mediático, para plantearle una propuesta que, según él, podría cambiarlo todo. En un elegante salón con vistas a jardines extensos y bien cuidados, Eduardo inició la conversación con voz pausada y segura. Clara, sé que este torbellino que nos envuelve ha desestabilizado nuestras vidas. La situación es insostenible y necesitamos encontrar una salida que nos proteja a ambos, dijo, mirando directamente a los ojos de Clara, en un intento por transmitir sinceridad. Clara, con el rostro aún marcado por la incertidumbre y el cansancio de días difíciles, se mantuvo en silencio unos instantes antes de responder. Eduardo, no puedo negar que el caos me asusta. Cada paso que doy siento que me adentro más en una vorágine de críticas y juicios. Pero, ¿cuál es la solución que propones? Preguntó, buscando en su interlocutor alguna señal de esperanza. El empresario tomó aire profundamente y continuó. Propongo que te mudes a esta casa. Aquí encontrarás seguridad, confort y el apoyo que necesitas en estos momentos tan críticos. Mi propiedad está preparada para ofrecerte todo lo necesario, y además, podré supervisar de cerca cada fase de tu embarazo para garantizar que tus bebés nazcan sin riesgos. Sé que suena drástico, pero es la única forma de proteger lo que hemos generado a partir de este error inesperado. Clara sintió una mezcla de alivio y temor. Por un lado, la idea de resguardarse en un lugar seguro le ofrecía cierta tranquilidad. Por otro, el precio de esa seguridad era someterse a la voluntad de un hombre implacable, cuyas reglas y exigencias siempre habían marcado una distancia entre ellos. Con voz vacilante, replicó.
Eduardo, aceptar tu propuesta significa entregar el control de mi vida a un entorno que no comprendo del todo. Significa también estar expuesta a una vigilancia constante y a expectativas que quizás no pueda cumplir. Pero, al mismo tiempo, tengo miedo de no poder proteger a estos pequeños que llevo dentro. ¿Realmente crees que esta solución nos ayudará a sobrellevar todo esto? El empresario asintió lentamente, mostrando una faceta más humana que rara vez dejaba ver. Con tono más suave, explicó. Entiendo tus reservas y no pretendo que esto sea la solución perfecta. Sin embargo, en medio de tanto caos, es la única vía para brindarte la estabilidad que tanto necesitas. Aquí tendrás un refugio, y yo me encargaré de que cada decisión médica se tome con la máxima seguridad. Además, tendrás a tu disposición un equipo de profesionales que te asistirá en todo lo que requieras. Esta propuesta nace del deseo de proteger lo que, de alguna forma, nos une a ambos. Mientras la conversación se desarrollaba, se percibía en el ambiente una lucha interna entre el miedo y la esperanza. Las palabras de Eduardo resonaban con firmeza, pero Clara seguía sumida en la duda. Tras un largo silencio, ella dijo: Eduardo, si acepto, tendré que renunciar a mi independencia y vivir bajo tus condiciones. No es solo cuestión de seguridad, sino de renunciar a mi forma de ser. ¿Qué pasará con mi libertad? ¿Podré tomar mis propias decisiones? El magnate bajó la mirada un instante, como sopesando el peso de la situación, y luego respondió con convicción: Clara, no te pido que olvides quién eres. Mi intención no es limitarte, sino ofrecerte un entorno donde puedas reconstruir tu vida sin temor. Confío en que juntas encontraremos un equilibrio, donde tú conserves tu esencia y, al mismo tiempo, logremos garantizar el bienestar de los niños. Este es un compromiso de protección, no de control absoluto. Las palabras dejaron en el aire una sensación de posibilidad, pero también de incertidumbre. Por un lado, la mansión representaba un santuario contra el huracán mediático, pero por otro, implicaba aceptar un sacrificio personal que Clara temía que pudiera costarle su identidad. La discusión se prolongó en un intercambio sincero y lleno de emociones, donde se expusieron miedos, expectativas y deseos de un futuro menos tormentoso. Finalmente, al llegar al final de aquella conversación, el silencio se hizo protagonista una vez más. Ambos se miraron, sabiendo que la decisión que tomaran definiría el rumbo de sus vidas. La propuesta quedaba suspendida en el aire, esperando la respuesta que abriría la puerta a nuevos caminos y desafíos. Eduardo concluyó con voz baja y esperanzada: Debemos tomar esta oportunidad para reescribir nuestro destino, aunque el camino sea incierto. Piensa en ello como el primer paso hacia un futuro donde ambos podamos hallar la paz y la seguridad que tanto anhelamos. Clara decidió aceptar la propuesta, adentrándose en una nueva etapa llena de incertidumbre y emociones intensas. Al mudarse a la mansión Montenegro, se encontró en un entorno lujoso pero opresivo, donde cada rincón parecía diseñado para recordar la autoridad de Eduardo. Los días se transformaron en una sucesión de horas asfixiantes, en las que la belleza del lugar se veía ensombrecida por la presencia dominante de su anfitrión. Eduardo se mostraba como un hombre meticuloso y estricto, que no dejaba lugar a improvisaciones. Cada aspecto de la vida en la mansión estaba cuidadosamente organizado. Él estaba siempre atento, velando por la seguridad y bienestar de Clara, pero su manera de cuidar se traducía en una constante supervisión. La ausencia de espontaneidad y la marcada distancia que mantenía generaban en ella una mezcla de temor y atracción que parecía crecer día a día. Por las mañanas, al despertar en una habitación elegante pero fría, Clara se encontraba con la mirada vigilante de Eduardo, quien, con un tono pausado y preciso, preguntaba: ¿Dormiste bien? Necesito asegurarme de que estés descansada para afrontar el día. Ella respondía con un ligero asentimiento, sintiendo que sus propias palabras quedaban atrapadas en la tensión del ambiente. A lo largo del día, mientras cumplía con sus responsabilidades, notaba pequeños detalles que revelaban la dualidad de Eduardo. En ocasiones, sus manos se acercaban de manera casi imperceptible al rozar las de ella al entregar documentos o al buscar algo en una habitación, gestos cargados de una ternura silenciosa que contrastaban con su control habitual.
Una tarde, después de una cena en la que el silencio parecía pesar más que cualquier conversación, Clara se atrevió a romper la quietud del salón. Con voz baja y temblorosa, dijo: Eduardo, a veces siento que estoy atrapada. Me doy cuenta de que me proteges, pero también me siento limitada. ¿Acaso no puedo respirar sin sentir tu mirada? Él, sentado frente a ella en un sillón de cuero, bajó la mirada por un instante y respondió con un suspiro. Clara, lo que intento es cuidarte, asegurarte que nada te haga daño. Sé que mi forma de actuar puede parecer excesiva, pero es mi manera de expresar preocupación. La respuesta, aunque sincera, dejó en el aire una incomodidad que ambos compartían. Por momentos, en la penumbra de la mansión, se dejaban ver destellos de vulnerabilidad. Eduardo, el hombre rígido y calculador, mostraba facetas de una sensibilidad que raramente dejaba entrever. En un instante de calma, mientras caminaban juntos por los pasillos ornamentados, se detuvieron frente a una gran ventana. La luz del atardecer bañaba la estancia y, por unos segundos, sus miradas se encontraron sin palabras. A veces, murmuró Eduardo, desearía poder ser menos distante. No es que no quiera protegerte, es que temo perder el control de lo que no comprendo. Clara, con el corazón acelerado, replicó: Yo también anhelo un poco de libertad, Eduardo. Me atrae lo que eres, pero la cercanía constante me asfixia. Siento que, a pesar de tu cuidado, me falta espacio para ser yo misma. La conversación se prolongó en un intercambio sincero, donde cada palabra revelaba la lucha interna de ambos. El ambiente oscilaba entre la protección y el deseo, entre la disciplina y la necesidad de intimidad. Mientras la mansión ofrecía refugio de la tormenta externa, en su interior se gestaba una batalla silenciosa entre el miedo a perder la autonomía y la atracción innegable que nacía en cada encuentro furtivo. Cada gesto, cada mirada compartida en silencio, encendía en Clara un fuego ineludible. Aunque trataba de resistirse, la fuerza de sus emociones era abrumadora. En una noche en la que la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, se encontró en la sala de estar con Eduardo. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y las palabras parecían innecesarias cuando la emoción tomaba el control. No sé cómo expresar lo que siento, dijo ella, apartando brevemente la mirada, pero sin poder ocultar la sinceridad en su tono. Entre el miedo y la atracción, me siento dividida. Hay momentos en que deseo acercarme a ti, pero la manera en que me cuidas me hace sentir encerrada. Eduardo se acercó lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y cautela. Con voz suave, respondió: Clara, mi intención es protegerte, pero veo que mi forma de actuar te impide sentirte libre. No quiero que sientas que mi cuidado se convierte en una prisión. Si me permites, intentaré encontrar un equilibrio que nos permita estar juntos sin que te sientas asfixiada. La promesa de cambiar, por pequeña que fuera, hizo eco en el corazón de Clara. A pesar de la tensión diaria y la constante sensación de estar en el ojo de una tormenta, la posibilidad de transformar esa relación en algo más humano y menos restrictivo se abría ante ella. La dualidad entre la protección y la restricción, entre el control y la libertad, se convertía en el telón de fondo de su convivencia. Entre temores y deseos intensos, la atracción seguía creciendo, alimentada por momentos robados y silencios cargados de emoción. La mansión Montenegro, testigo de tantos secretos y disputas internas, parecía guardar en sus paredes la promesa de que, pese a las dificultades, el amor podría encontrar una forma de florecer en medio del caos. En una noche oscura y cargada de lluvia, la tensión acumulada en la mansión alcanzó su punto de quiebre. Los relámpagos iluminaban brevemente los pasillos, mientras el sonido insistente de la lluvia golpeaba las ventanas, creando un ambiente cargado de emociones a flor de piel. En una de las salas interiores, donde la luz tenue se mezclaba con sombras inquietantes, Eduardo y Clara se encontraban en medio de una discusión que había ido escalando durante semanas. La atmósfera se volvió densa y casi tangible, cada palabra parecía una chispa capaz de encender la pólvora de sus sentimientos reprimidos. «No puedo soportar más esta distancia, Clara», exclamó Eduardo, con voz temblorosa y llena de frustración. «Cada día, siento que este muro que he construido a mi alrededor se resquebraja, y me asusta la idea de quedarme vulnerable». «Clara,
con lágrimas brillando en sus ojos, replicó con una mezcla de ira y tristeza. Eduardo, siempre has dicho que me quieres proteger, pero no entiendes que esa protección se siente como una prisión. Estoy harta de sentirme atrapada en un juego sin reglas. El intercambio de palabras se intensificó, y en el fragor del debate, la verdad se manifestó en forma de acusaciones y reproches. Las emociones se desbordaron de manera incontrolable, y la habitación se llenó del eco de voces entrecortadas y silencios cargados de resentimiento. Mientras los golpes de la lluvia marcaban el ritmo de la noche, algo inesperado ocurrió. En medio del clamor, cuando la rabia y la pasión parecían haber alcanzado su límite, Eduardo se acercó a Clara de manera impulsiva. Sin mediar una pausa, sus labios se encontraron en un beso abrupto, tan violento y sincero que parecía borrar todas las barreras que habían existido entre ellos. El beso fue una explosión de sentimientos reprimidos, una fusión de deseo y desesperación. Durante ese breve instante, el mundo exterior desapareció, y la única realidad que importaba era la conexión íntima y sincera que se estaba forjando en la penumbra de la habitación. Eduardo, quien había pasado años erigiendo muros emocionales, sintió como cada uno de ellos se derrumbaba ante el toque apasionado de Clara. Para él, aquello era una rendición ante lo incontrolable, una aceptación de un sentimiento que había mantenido a raya por demasiado tiempo. Clara, sorprendida y abrumada, se entregó al momento, dejando escapar un suspiro que mezclaba alivio y temor. Durante ese instante mágico, sus cuerpos se comunicaron sin palabras, la tensión acumulada se disipó en un abrazo cargado de significados. Con cada segundo, el beso se profundizaba, transformándose en algo mayor, en una conexión peligrosa que desafiaba todo lo establecido. Los relámpagos seguían iluminando la habitación, y la lluvia parecía aplaudir aquella unión prohibida. Después de unos minutos que parecieron eternos, se separaron lentamente, sin apartar la mirada. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas sin respuesta y de emociones que aún no podían ser descifradas. Eduardo, con la respiración agitada, fue el primero en romper el silencio. «Clara», dijo con voz baja, casi temblorosa, «eso fue algo que nunca imaginé. No puedo creer que, después de tantos años, sienta esto». Ella, con el rostro enrojecido y las manos temblorosas, respondió: «Yo tampoco lo esperaba. Siempre me consideré común, sin nada especial. Pero hoy, siento que he logrado tocar el corazón del hombre que parecía inalcanzable». «¿Qué significa esto para nosotros?». La pregunta flotaba en el aire, suspendida en la penumbra de la noche. Ambos sabían que el beso había abierto una puerta a lo desconocido, a una realidad en la que sus vidas ya no podrían volver a ser las mismas. La tensión se transformaba en incertidumbre, y la atracción que se había desatado prometía llevarlos por un camino sin retorno. Eduardo se levantó lentamente y se acercó a una ventana, mirando la lluvia caer con la mirada perdida, mientras Clara se sentaba en el borde de la mesa, abrazándose a sí misma en un gesto de contención. Tras unos instantes de silencio, él volvió a hablar, esta vez con voz más serena y reflexiva. «No sé qué nos depara el futuro, pero hoy hemos roto una barrera que parecía inexpugnable. Ahora debemos enfrentar las consecuencias de este momento, tanto los riesgos como las posibilidades que se abren ante nosotros». Clara asintió, sintiendo que, a pesar del miedo, la esperanza comenzaba a asomar. El beso, tan inesperado y revolucionario, había desatado una fuerza que ambos tendrían que aprender a controlar y a comprender. La noche seguía su curso, y en el interior de la mansión se gestaba un nuevo capítulo, lleno de desafíos y de promesas por descubrir, dejando en el aire la incógnita de lo que vendría a continuación. La atmósfera que había comenzado a llenarse de esperanza se vio abruptamente sacudida por un nuevo giro inesperado. Justo cuando Clara empezaba a vislumbrar un futuro en el que el amor y la unión parecían posibles, la verdad salió a la luz con la fuerza de una bomba que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. El hospital, en un intento desesperado por reparar su imagen y mitigar el escándalo, decidió revelar públicamente el error médico que había desencadenado la cadena de eventos. En una conferencia de prensa improvisada, un portavoz anunció que se había cometido una confusión de muestras y, para limpiar su reputación, se ofrecía un acuerdo millonario a las partes afectadas. En ese instante, la noticia se difundió como pólvora.
Los medios no tardaron en transformar la información en un torbellino de acusaciones y teorías conspirativas. Los titulares gritaban: ¿la mujer del magnate arma todo para beneficiarse y manipulación a propósito? El error del hospital y la millonaria compensación. La revelación fue devastadora para Clara, que se encontró de repente en el centro de un huracán mediático sin haber planeado nada de lo ocurrido. Una tarde, mientras Clara caminaba por la acera después de una entrevista en la televisión local, un grupo de reporteros se abalanzó sobre ella, blandiendo micrófonos y cámaras. Con voz agitada, uno de ellos le preguntó: «Clara, ¿es cierto que usted planeó este embarazo para quedarse con el billonario? ¿Podría explicarnos cómo lo hizo?». Con el rostro pálido y la mirada llena de angustia, Clara apenas pudo responder: «No es verdad. Yo solo soy víctima de un error. No sé de dónde salió todo esto». La acusación se convirtió en el eco que resonaba en cada rincón de su existencia. Redes sociales, foros y programas de televisión comenzaron a difundir teorías absurdas en las que se insinuaba que Clara había manipulado la situación para obtener beneficios personales. El ambiente se volvió hostil, y cada paso que daba se sentía vigilado por un juicio constante. Mientras tanto, Eduardo, quien había compartido momentos de intimidad y vulnerabilidad con Clara, reaccionó de manera inesperada. En lugar de salir en su defensa, se sumió en una profunda introspección, negándose a enfrentar la realidad de sus propios sentimientos. Atrapado entre el miedo a reconocer su pasión y el peso de la imagen que había construido durante años, se cerró en su propio mundo. Durante una reunión privada en su oficina, un colega intentó persuadirlo: «Eduardo, tienes que hacer algo. No puedes dejar que todo se derrumbe. Clara necesita que la defiendas, que te pongas de su lado». Pero él, con el rostro endurecido y la voz apagada, respondió: «No sé cómo actuar en esto. Mi mundo se ha vuelto confuso y, por ahora, prefiero mantenerme al margen. No estoy listo para enfrentar todo este caos». La indiferencia de Eduardo intensificó el dolor de Clara, que sintió que, en medio de la tormenta, estaba sola. Una noche, en la soledad de su habitación en la mansión, se refugió en una conversación telefónica con Marina, su amiga más cercana. «Marina, todo se ha vuelto insoportable. El hospital revela el error, me acusan de manipulación y Eduardo se ha cerrado en sí mismo. ¿Qué puedo hacer?». Sollozó Clara. La voz de Marina, llena de compasión, respondió: «Clara, no permitas que la falsedad de estas acusaciones te destruya. Tú conoces tu verdad. Debes luchar por ti misma, incluso si sientes que él te ha abandonado ahora». El conflicto se intensificaba con cada día. Los medios continuaban incesantemente con entrevistas, debates y comentarios que ponían en tela de juicio la integridad de Clara. La prensa sensacionalista se aprovechaba de cada detalle, haciendo que la percepción pública se tornara aún más hostil. Las teorías conspirativas se multiplicaban y la imagen de Eduardo se desdibujaba entre risas y críticas mordaces en las portadas de las revistas. En un momento tenso durante una entrevista en vivo, un periodista desafiante confrontó a Clara: «¿No crees que es posible que hayas ideado todo este embrollo para obtener un acuerdo millonario? ¿Qué le dirías a aquellos que insinúan que fuiste parte de una maniobra calculada?». Con la voz firme a pesar de la incertidumbre, Clara replicó: «Nunca pensé que me vería en esta situación. Soy inocente y lo que vivimos fue fruto de un error que nadie pudo prever. No me inventé nada, solo intento proteger a quienes amo y encontrar una salida a esta pesadilla». Sin embargo, las palabras de Clara parecían ser absorbidas por un torbellino de críticas y dudas. Mientras tanto, Eduardo permanecía distante, sumido en su conflicto interno, dejando a Clara a solas con la presión y el escrutinio público. La verdad, tan compleja y desgarradora, se había convertido en una espada de Damocles, amenazando con separarlos para siempre. Con el futuro envuelto en incertidumbre y las fuerzas en su contra, ambos se encontraban en una encrucijada que parecía incapaz de resolverse, dejando la historia abierta a nuevas disputas y a la posibilidad de un destino aún por definir. La atmósfera aún cargada por la revelación y el escándalo seguía pesando en el ambiente cuando Clara, herida y sintiéndose traicionada, tomó la dolorosa decisión de irse.
Con el corazón destrozado y la mente nublada por el dolor, se alejó de la mansión, dejando atrás recuerdos, promesas incumplidas y un futuro que ya no podía imaginar junto a Eduardo. La decisión fue repentina y, sin embargo, parecía el resultado inevitable de toda la presión y el sufrimiento acumulados en los últimos días. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en las calles y la soledad envolvía su alma, Clara empacó sus pocas pertenencias. Con cada objeto que guardaba en su maleta, sentía como si se desprendiera un pedazo de la vida que una vez creyó tener. El silencio de su adiós era ensordecedor, y cada paso que daba hacia el tren la alejaba de un pasado lleno de lágrimas y desencuentros. Mientras tanto, en la mansión, Eduardo se encontraba sumido en una introspección dolorosa. El eco de las acusaciones y las críticas había dejado una cicatriz en su interior, y la indiferencia mostrada frente a la partida de Clara lo hacía sentir aún más vacío. Durante horas, recorrió los pasillos en silencio, recordando cada momento compartido, cada palabra de aliento y cada gesto que, en algún instante, había logrado suavizar la frialdad de su fachada. En la penumbra de su despacho, Eduardo se sentó frente a una ventana, observando la lluvia que caía como lágrimas sobre la ciudad. Fue en ese instante, cuando el vacío parecía envolverlo por completo, que la realidad se volvió ineludible. Estaba a punto de perder a la mujer que, sin querer, había transformado su existencia. Con el corazón acelerado, tomó una decisión que le costaba más de lo que jamás imaginó. Se levantó de un salto y, sin pensar en la formalidad ni en las consecuencias, salió de la mansión. La noche lo recibió con su manto oscuro, y él corrió por las calles, dejando atrás su orgullo y todo aquello que le impedía mostrar su vulnerabilidad. Cada gota de lluvia parecía lavar sus miedos, mientras su mente se llenaba de recuerdos y confesiones no dichas. En la estación de tren, entre el murmullo de despedidas y el zumbido de la ciudad, Eduardo encontró a Clara, cargando su maleta con la cabeza baja, decidida a partir. Con voz temblorosa, se aproximó. «Clara, espera», dijo, sin poder contener la emoción que lo embargaba. «Por favor, escúchame». Clara se detuvo, sorprendida, y giró lentamente para enfrentar a Eduardo. Sus ojos reflejaban la mezcla de dolor y desconfianza que había acumulado durante los últimos días. «¿Qué quieres, Eduardo?», preguntó ella con voz apagada, sin atreverse a mostrar la fragilidad de su corazón. Él respiró hondo y, con sinceridad desgarradora, continuó. «Sé que te he fallado y que mi silencio te ha dejado sola en medio de esta tormenta. Pero ya no puedo seguir escondiéndome detrás de mi orgullo. Te amo, Clara. Siempre te he amado, aunque haya tardado en comprenderlo. No puedo permitir que te vayas sin luchar por lo que tenemos». Clara se quedó en silencio, con lágrimas acumulándose en sus ojos. La intensidad de su mirada revelaba la lucha interna entre el dolor y la esperanza. Después de un largo instante, ella replicó con voz trémula. «Eduardo, he soportado tanto dolor y desilusión. ¿Cómo sé que tus palabras no son solo excusas para calmarte a ti mismo? ¿Cómo puedo confiar en algo que se ha quebrado tantas veces?» Él dio un paso más, acercándose con delicadeza, sin forzar, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre ambos. «No te pido que olvides el pasado ni que borres el sufrimiento. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Que soy capaz de dejar de lado mis miedos y mostrarte la verdad que llevo dentro. Mi amor por ti es real y, aunque todo parezca perdido, quiero luchar para reconstruirlo». El silencio volvió a instalarse, pesado pero lleno de significado. La lluvia seguía cayendo, como si cada gota quisiera lavar la tristeza de un pasado compartido. Clara miró a Eduardo, buscando en su rostro alguna señal de compromiso y honestidad. La noche se volvió testigo de un abismo que se abría entre el orgullo y el amor, una brecha difícil de cerrar pero que, en ese preciso instante, parecía posible de superar. «No sé si este amor será suficiente para borrar el dolor», murmuró Clara, con la voz quebrada, «pero quizás sea el primer paso para encontrar la paz que ambos necesitamos». Eduardo asintió, y con una mirada intensa agregó. «Te lo demostraré, cada día, si es necesario. No te prometo perfección, solo la verdad de mi corazón». En la sala luminosa de la mansión, ahora transformada en un refugio de esperanza, Clara se sentó frente a Eduardo.
sus manos temblorosas se entrelazaron, sellando una conexión que iba más allá de lo tangible. Con voz serena, ella expresó: Eduardo, no te elegí por lo que representabas antes, ni por lo que podría dar a otros. Te elijo a ti, por el hombre que has llegado a ser junto a mí, por la fortaleza que hemos descubierto y por el amor sincero que compartimos. Él, con los ojos brillando de emoción, respondió sin vacilar: Clara, en cada desafío encontré en ti la fuerza para ser mejor, y cada obstáculo se transformó en un aprendizaje que me permitió mostrar mi verdadero yo. Nuestro camino no fue fácil, pero cada paso nos ha acercado a una verdad irrefutable: nuestro amor desafía todas las reglas y supera cualquier pronóstico. Mientras los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas, se vislumbraba una nueva etapa en la que la familia que jamás esperaron tener, y que ahora se revelaba como el tesoro más valioso, se volvía el centro de sus vidas. Los trillizos, símbolo de un error convertido en milagro, eran el recordatorio diario de que lo imposible se había transformado en una realidad que les ofrecía una segunda oportunidad. En una tarde tranquila, la pareja se reunió en el amplio salón de la mansión, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos de sus batallas y victorias. Clara, con una mirada llena de determinación, se dirigió a Eduardo. Voy, al ver a esos tres pequeños sonreír sin temor, siento que todo el sufrimiento y la incertidumbre han valido la pena. No somos una historia perfecta, pero somos nosotros, auténticos y reales. Ese amor que ha nacido de la adversidad es el que nos impulsa a seguir adelante. Eduardo asintió y tomó una fotografía de familia, en la que él, Clara y los trillizos posaban juntos, reflejando la unión que había emergido de tantas pruebas. Con voz suave, comentó: Cada vez que miro esta imagen, recuerdo que la vida no se mide por la perfección, sino por la capacidad de amar a pesar de las dificultades. No somos lo que la gente esperaba, pero somos exactamente lo que necesitamos ser. La conversación fluyó entre risas y silencios cargados de complicidad. En ese ambiente, el orgullo se desvanecía ante la honestidad del sentimiento compartido. La familia que se había forjado en medio de una crisis se reafirmaba en el amor y en la esperanza de un futuro donde cada obstáculo se transformara en una nueva oportunidad para crecer juntos. Mientras la tarde se fundía en noche, Clara y Eduardo se abrazaron en el balcón, observando cómo las luces de la ciudad se encendían como pequeños faros de esperanza. La voz de Clara se alzó, clara y llena de convicción. Hoy, elegí el amor que hemos construido, ese que se nutre de nuestras cicatrices y fortalezas. Juntos, somos capaces de superar cualquier reto, y nada, ni el pasado ni las críticas, podrá separarnos. Eduardo, apretando suavemente su mano, replicó: Nuestro amor es imposible para algunos, pero para nosotros es la razón de cada nuevo amanecer. Sigamos adelante, construyendo una vida llena de pasión, honestidad y, sobre todo, coraje. Con esas palabras, la historia llegó a su conclusión satisfactoria, dejando atrás los fantasmas del error y las sombras del escepticismo. La elección de Clara había sido la de la autenticidad y la esperanza, sellando el destino de dos almas que, a pesar de lo inimaginable, encontraron en el amor la fuerza para desafiar todas las reglas y transformar lo imposible en una realidad maravillosa. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.